Bibliología, lección número 6, audio número 2. Muy bien, continuamos con el tema del canon. Nos encontramos en el canon del Antiguo Testamento y lo que hemos querido con lo que hemos comenzado es dejar planteado que los libros del Antiguo Testamento los judíos lo tenían dividido en tres partes. Al lograr nosotros o poder nosotros demostrar de que esos libros estaban divididos en tres partes o ellos lo dividían en esas tres partes, vamos a ver que a esas tres secciones la escritura de manera constante o la Biblia de manera constante lo relaciona como escrituras o le da la autoridad de que lo que se decía en esos lugares era palabra de Dios, o le da la autoridad de que eso se cumpliría. Y entonces con eso demostramos casualmente lo que dijimos en el audio anterior, que demostraba su autoridad y su inspiración. Pusimos el ejemplo, hemos mencionado Mateo capítulo 23, Lucas capítulo 24, y queremos hacer otras menciones que hace nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, tenemos la mención en el Sermón del Monte, en el Mateo 7:12, cuando él habla de la regla de oro. La regla de oro se resume en la ley y los profetas. Entonces, allí está tomando esos escritos y está diciendo esa regla de oro, que es, pues en este caso es el amor, pero cuando habla de esa regla de oro, se resume en eso. O sea, y cuando nosotros leemos la ley y los profetas, entendemos claramente que hace mención a las escrituras. Pablo, por ejemplo, afirma que el camino de la justicia de Dios expuesto en el evangelio que él predica es testificado por la ley y por los profetas. Eso él lo menciona en Romanos 3:21. Ahora, aquí hemos mencionado estos dos textos, Mateo 7:12 y Romanos 3:21, en donde se menciona ley y profetas. Ahora, no hay problema en incluir dentro de los profetas a la tercera sección que hasta este momento se está dejando por fuera, es decir, los escritos. ¿Por qué razón? Porque resulta que David, que es el autor de los Salmos, es mencionado, o sea, David no escribió ningún otro libro, ¿no? Pero está dentro de los escritos, es mencionado en textos del Nuevo Testamento como profeta. ¿Ok? Un ejemplo de eso lo tenemos en Hechos 2:30, cuando leemos, dice: pero siendo profeta, está haciendo referencia a David, pero siendo profeta y sabiendo con qué juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Y es de lo que, o sea, en este caso es Pedro el que está citando esto, pero está haciendo mención a un salmo, pero está llamando a David profeta. O sea, esto, la única importancia que tiene es que cuando leemos tanto en Mateo 7:12 o Romanos 3:21 y hace referencia a la ley y los profetas, no por eso significa que están quedando excluidos la tercera sección que ellos, los judíos, tenían. En Mateo 24:15 leemos cuando dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que os habló el profeta Daniel, el que le entienda. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y está autentificando el libro de Daniel y la profecía de Daniel. Daniel es llamado profeta, sin duda alguna creemos que es así, pero resulta que los judíos no incluyeron a Daniel dentro de los libros
de los profetas, sino que está incluido dentro de los escritos. O sea, todo esto es para establecer de que están siendo mencionados la ley y los profetas, pero no por eso los libros o los escritos están quedando por fuera. A veces también se hace referencia a toda la Biblia hebrea, por llamarle de alguna forma, bueno, lo que nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento, o a cualquier parte de ella se le menciona como la ley. Es decir, que no solamente a los 5 libros de Moisés, en algunas ocasiones es llamado solo eso ley, sino que a toda la Biblia hebrea es llamado ley. Un ejemplo de eso lo tenemos en Juan 10:34, cuando dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Y yo dije, ¿dioses sois? Y lo que el Señor está citando es un salmo. Es decir, que esa tercera sección está incluida, o nuestro Señor le llama ley. El punto es que está incluida dentro de un todo. En 1 Corintios 14:21, en este caso el apóstol Pablo lo que está citando es Isaías 28:11, cuando dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y lo que está citando es Isaías 28. Otro de los pasajes bien conocidos es Romanos 3, del 10 al 19, cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y voy a seguir leyendo, pero les voy a ir leyendo el texto de Romanos, y casualmente dentro de ese texto lo que está citando son porciones de Salmos y una porción de Isaías. Cuando dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso es del Salmo 14. Luego, 3:13, cuando dice, sepulcro abierto es su garganta. Está citando el Salmo 5:9. Con su lengua engañan, veneno de áspices hay debajo de sus labios. Está citando el Salmo 143. Su boca está llena de maldición y de amargura. Cita el Salmo 17. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Cita Isaías 59, 7 y 8. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cita el Salmo 36:1. Llegamos a Romanos 3:19 y dice, pero sabemos que toda la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, cuando Pablo cita todos estos textos que leímos de Romanos 3, del 10 al 19, está citando textos que están dentro de la sección de los escritos, pero cuando concluye en el verso 19, 3:19 de Romanos, a esos textos los llama por ley. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero citó salmos en su gran mayoría. O sea, que también a toda la Biblia hebrea, en más de una oportunidad, le es llamada ley. Y ahí podemos nosotros seguir mencionando otros textos más. La conversación que tuvo nuestro Señor Jesucristo con los discípulos camino de Emaús, que dice, y empezó a hablarles del Cristo desde Moisés y los profetas, pero claramente está incluyendo, o la lectura nuestra nos permite comprender, entender que está incluyendo toda la Biblia, o sea, todo el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, hasta aquí para poder decir que desde antes de nuestro Señor Jesucristo, los judíos tenían dividido el Antiguo Testamento como ley, profeta y escritos,
pero que cuando los leemos en el Nuevo Testamento, en ocasiones esos son llamados como ley y profetas, como ley, profetas y salmos, o simplemente como ley. Y a esos libros es que nuestro Señor Jesucristo y el Nuevo Testamento le concede inspiración. Pero para eso continuamos en otro audio.